Dios ha sido bueno, bueno es Dios. Mateo capítulo 2. Empezamos en el versículo 1, por favor. Mateo capítulo 2. Verso 1. Navidad para un comerciante es una de las mejores oportunidades para ver incrementar sus ventas. Para los niños pobres es una oportunidad para obtener regalos y acercarse a las casas y decir, regale Navidad. Para muchas familias es un tiempo para reunirse con familiares y amigos y disfrutar de una deliciosa cena. Para algunos cristianos, esta época es una buena oportunidad para criticar algunas de las tradiciones navideñas. Para nosotros, los creyentes, debe estar en claro cuáles son las cosas que necesitamos recordar cuando nosotros estamos aquí en esta época. Observamos por un lado las cosas negativas que ocurrieron en la primera Navidad. Capítulo 2, verso 1 de Mateo dice: Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Verso 16. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: voz fue oída en Rama, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos, y no quiso ser consolada porque perecieron. Para rey Herodes, la primera Navidad fue un momento para oponerse. Y mientras este hombre era un capaz gobernante y constructor, por otro lado era un hombre astuto y cruel. Y cuando hubo la sospecha que su tío José le era infiel con su esposa, le mandó a matar. Este hombre sospechó que su esposa y sus 3 hijos le iban a usurpar el cargo. Así es que los mandó a matar. Así es que no es raro que los versos 16 y 17 describan el hecho de un hombre que cuando observa que uno de esos niños puede llegar a ser el posible sucesor de él, envíe a matar a cientos de niños menores de 2 años. Por parte de Herodes, la Navidad fue un punto donde él llegó a oponerse a la Navidad. Otro grupo, el grupo de los principales sacerdotes y escribas, no reaccionaron con esa oposición, pero sí reaccionaron con religiosidad e indiferencia. Capítulo 2, verso 3. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judá,
porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los pueblos de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Los sacerdotes y escribas sabían la respuesta. Contestaron muy bien, pero no tuvieron el interés de salir del lugar y viajar 8 kilómetros para llegar a ver lo que estaba sucediendo allí en Belén. Religiosos, conocedores de las respuestas, pero indiferentes ante la posibilidad de que el Rey de Israel, el Mesías prometido, el Cristo, había nacido. Por un lado, la oposición de Herodes y la religiosidad e indiferencia de los sacerdotes y escribas contrasta con otros personajes, como los pastores. En Lucas capítulo 2, por favor, verso 8. El texto dice: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. El trabajo de un pastor cuidaba el rebaño. Era un trabajo insignificante, era un trabajo que la gente contrataba a pastores para que realicen este trabajo. Era difícil porque necesitaban programar las jornadas para cuidar a las ovejas durante la noche. Así es que se distribuían en grupos y se distribuían en horario para ellos cuidar al rebaño en la noche. Ese era su trabajo. Y mientras estos pastores estaban trabajando, llega a ellos la noticia de que el Mesías ha nacido. Y podemos observar cómo ellos responden al anuncio de los ángeles. Versículo 15. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Los pastores estaban trabajando, les pagaban para eso, para cuidar al rebaño. El texto no nos dice cómo se organizaron. No nos dice si dejaron al ganado allí o mandaron solamente un grupo de pastores que fueron en representación del resto y los demás se quedaron cuidando al rebaño. El texto bíblico no lo dice. Lo que sí dice es: pasemos sin demora hasta Belén y veamos esto que ha sucedido. Pasado, ha sucedido. Ellos dieron por cierto el acontecimiento de que el Mesías ha nacido, aceptaron las palabras de los ángeles y, convencidos de que esto era una realidad, vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José. Los pastores se destacan por ser personas que llegan a obedecer, pero un matiz significativo en la respuesta que estos pastores dan se encuentra en el versículo 20, donde dice: y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. La palabra alabando
comunica el concepto de engrandecer a Dios a través de contar un relato. Así es que la obediencia de los pastores y su alabanza se destaca porque lo que el texto está comunicando es el hecho de que su alabanza se dio porque ellos contaron un relato. Nosotros debemos aprender o recordar que la alabanza a Dios no debe estar encasillada a este sitio y a esta hora de la mañana, ni a las canciones que cantamos antes del mensaje. La alabanza a Dios se expresa no solo a través de las canciones, de la música. La alabanza, según este pasaje, se expresa cuando nosotros tomamos la palabra de Dios, el mensaje de la primera Navidad, y comunicamos ese mensaje a otros. Los pastores se destacan por eso. Alaban a Dios y cuentan el testimonio de lo que los ángeles les dicen y de lo que ellos vieron allí en el pesebre. Lo que nosotros debemos recordar en Navidad es que nuestra obediencia y alabanza a Dios a través de compartir la historia de Navidad, allí es donde Dios recibe la gloria, es engrandecido. Si tu celebración de Navidad hoy en la noche incluye un grupo de amigos, de familiares, un intercambio de regalos, una comida rica y algunos detalles más, y tu celebración de Navidad solamente es eso, estás celebrando Navidad como la mayoría de gente, muchos incrédulos lo hacen. Nuestra Navidad debe caracterizarse porque nosotros contamos la historia. No tengas vergüenza. En esa celebración donde va a estar tu familia, van a estar tus amigos, ponte de pie y cuenta la historia. Y cuenta el relato. Háblales de la primera Navidad. Usa estos versículos. Porque tu Navidad es diferente. Porque tu celebración navideña es diferente. Cuando tú cuentas la historia de la primera Navidad. Allí y solo allí Dios es alabado. En capítulo 2 de Mateo tenemos un segundo elemento importante que nosotros debemos recordar. Capítulo 2, verso 1. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Si ves la diapositiva, vas a observar que Oriente es toda esta región, Babilonia, Caldea, toda esta región, la región de Media, toda esta parte de aquí. A esta región de Babilonia, Dios deportó a la nación de Israel cuando estos fueron desobedientes a Dios. Y les llevó allá, les sacó de Jerusalén y les llevó a Babilonia. Y pasaron algunos años para castigarlos. Se cree que la gente de Oriente aquí tuvo un contacto mucho más grande y mucho más profundo con las Escrituras, porque la nación de Israel pasó un tiempo, muchos años,
allí. Fue tal el impacto de lo que los judíos hicieron allí en ese sitio, que estos magos sabían de la existencia de una estrella. Estudiosos ellos de las estrellas, se dieron cuenta que esa estrella se comportaba de manera diferente y empezaron a seguirla, y esa estrella les llevó a Jerusalén. Fue tal el impacto no solo de los judíos con la gente de allí, sino que la gente, los babilónicos, llegaron a influir tanto en los judíos que su idioma cambió. Tenemos 200 versículos en la Biblia, en el Antiguo Testamento, escritos en arameo, la lengua de ellos, en la Biblia, en el hebreo. Así es que de parte de los judíos hacia los babilónicos y de parte de los babilónicos hacia ellos hubo una influencia importante. Lo significativo es que estos magos llegaron a hacer un viaje, y hay varios caminos que pudieron seguir. Puede que siguieron o puede que siguieron pero todos iban a llegar acá a Jerusalén. 1,600 kilómetros de viaje. Para que te des cuenta de lo grande del viaje, recuerda que de aquí a Guayaquil hay 430 kilómetros. Así es que el viaje que ellos realizaron, 1,600 kilómetros. No había avión, no había un taxi ejecutivo que te lleve de un sitio a otro con toda la comodidad. No había nada de eso. No podías establecer tu viaje planificando las diferentes paradas que ibas a hacer para hacer turismo o para localizar un comedor donde pudieras almorzar o donde pudieras comer. No había nada de eso. Los viajes no eran algo que se realizaba con frecuencia, porque eran largos, costosos y peligrosos. Y por el peligro de viajar, y mucho más, 1,600 kilómetros, el viaje se acostumbraba a hacerlo en caravanas. Para llevar todos los alimentos y toda el agua que se necesitaba para el viaje, porque no podemos parar y entrar al comedor y deme un almuerzo. No había eso. Así es que eran caravanas, donde llevaban alimentos, donde llevaban agua, y al ser caravanas se protegían de los peligros que tenían esos viajes. Así es que por lo que la Biblia dice y por la cultura en los viajes en ese tiempo, es absurdo creer que eran 3 magos. Vemos esfuerzo por parte de esta gente. Vemos compromiso por parte de ellos. El versículo 2 dice: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Ellos no dicen quizás, tal vez. El quizás y el tal vez no es suficiente para hacer un viaje de 1,600 kilómetros. Ellos necesitaban estar convencidos, y lo estaban. Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos con el propósito de adorarle. Ellos tenían un objetivo clarísimo de lo que ellos venían a hacer. Versículo 11. Y al entrar en la casa,
Vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Cuando entraron en la casa, si tus magos son 3, anda a corregir tu nacimiento porque está mal. No son 3. Pon uno más o quita uno, pero no son 3. Era una caravana, había mucho más. Y la segunda cosa, tus magos no deben estar en el pesebre, porque no llegaron allá. Y al entrar en la casa, allá llegaron. Se estaba haciendo un censo y Belén estaba repleta, no había lugar en el mesón, porque la gente que había nacido en Belén estaba llegando allá para poder empadronarse. Pero cuando ya pudieron empadronarse, la gente regresó al lugar donde vivían. Así es que Belén, como otras poblaciones, quedaron con la cantidad de personas que originalmente tenían. Así es que ya hubo espacio. En el lugar y en el mesón ya hubo espacio. Así es que José y María pudieron pasar de ese lugar a una casa para continuar esos primeros días, recuperándose María de haber dado a luz. Llegaron a la casa. Lo significativo es que abrieron sus tesoros. Y a diferencia de los pastores que mostraron su adoración a través de obedecer y contar un relato, los pastores llegaron a mostrar su adoración a Dios a través de el esfuerzo que hicieron por viajar 1,600 kilómetros, y su adoración fue expresada al abrir sus tesoros y dar oro, incienso y mirra. Adoración a través de la obediencia y el testimonio y contar un relato. Y los magos, adoración a través del esfuerzo y lo que ellos dieron. Esos 2 elementos deben estar presentes en nuestra celebración. Un tercer elemento, Mateo capítulo 1, verso 18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. María estaba desposada con José. Eso significaba que ella estaba casada, solo un divorcio podía dar terminado a esa realidad. Pero al estar desposada todavía no habían tenido relaciones sexuales. De pronto, José se da cuenta que su esposa estaba embarazada. Ella sabe y él sabe que él no fue quien le embarazó. Así es que la ley le permitía a José denunciarla públicamente. La ley del Antiguo Testamento le permitía denunciarla públicamente y le daba el derecho de apedrearla como castigo a ese pecado. La reacción de José es significativa. Como era justo, no quiso infamarla, no quiso hacerlo público y quiso dejarla secretamente.
Cuando la justicia perfecta de Dios, cuando esa justicia que se halla en Cristo, allí en la cruz, en el Mesías, es dada a una persona, y el término técnico es imputada. Cuando la justicia de Cristo es imputada a la persona, en ese momento somos justificados, somos justos delante de Dios. Esa justicia de Cristo en nosotros se manifiesta, debería manifestarse en nuestro comportamiento. ¿Y observas cómo procedió un justo? Tenía el derecho de matar a esa mujer, entre comillas, infiel, pero no quería infamarla y estuvo dispuesto a querer dejarla secretamente. En ese escenario, el versículo 24 nos dice, y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. En ese versículo hay un par de detalles importantes. El ángel le comunica a José que María está embarazada no porque ha sido infiel, sino porque Dios a través del Espíritu Santo el Mesías está allí en el vientre de María. Y José obedece. Hizo como el ángel del Señor le había mandado. ¿Por qué el versículo 24 no termina ahí? Hizo como el ángel del Señor le había mandado. Obediencia. La frase "y recibió a su mujer", sabiendo el concepto que hay atrás de la palabra recibir, muestra que no solo José obedeció porque le tocaba, ok, me dijo el ángel que quedó embarazada y sin intervención de un hombre, eso está un poco raro, ¿cómo es esto? Ok, porque me lo dicen, obedezco, pero no estoy seguro qué pasó aquí. ¿Observas a José? No obedeció porque le tocó. Obedeció convencido de lo que Dios había dicho. Tan convencido que la proximidad e intimidad de él con su esposa María estuvo muy bien. Él estuvo convencido que ese bebé era el resultado de la obra del Espíritu Santo. José obedece a pesar de las circunstancias. Observa cómo María es un ejemplo de esto también. En Lucas capítulo 2, verso 1, tú puedes observar que el texto dice: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y la familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. ¿Observas? Nazaret, Belén, 112 kilómetros. Para que tengas una idea, de aquí a Santo Domingo hay 133 kilómetros. Así es que más o menos un viaje así fue.
¿Observas? ¿Qué mujer embarazada que está cerca de los 9 meses se sube a un burro y viaja 112 kilómetros desde Nazaret hasta Belén? María, ¿tenemos que ir a Belén? ¿Cuál hubiera sido tu respuesta? ¿Estás loco? ¿No ves cómo estoy? No puedo ni dar 3 pasos y me vas a llevar en un burro a Belén, 112 kilómetros. Una mujer embarazada, una de 9 meses, no se sube en un burro y va a 112 kilómetros. No lo hace. No es el momento para hacer un viaje así. ¿Observas la característica en María? Obediencia a pesar de las dificultades. Nosotros observamos, por un lado, a Herodes, quien se opone a la primera Navidad. Vemos a los sacerdotes y fariseos que llegan a ser religiosos e indiferentes. Y por el otro lado, los que entienden el verdadero significado de la primera Navidad, llegan a comprender los pastores que esa obediencia y la adoración expresada a través de contar un relato es la forma de celebrar Navidad. Por el lado de los magos, el esfuerzo para viajar 1600 kilómetros y utilizar sus recursos para dar esos regalos al bebé Jesús es la forma en que ellos le adoran. Y de parte de José y María obedecen a pesar de la dificultad. Si estos 3 elementos no están presentes en tu celebración navideña, no estás celebrando Navidad. Estás comiendo rico, estás pasándola bien, estás recibiendo un regalo, estás haciendo lo que quiera menos Navidad. Porque Navidad consiste en relatar la historia de Navidad. Navidad consiste en esa adoración a el único que se merece adoración, a Dios, a través de dar tu tiempo, dar tu dinero. La primera Navidad consiste en una obediencia a pesar de las dificultades. No usando las dificultades como pretexto para desobedecer a Dios, más bien siendo obediente a pesar de las dificultades. En tu celebración navideña, ¿vas a experimentar ciertas dificultades? Una persona que pone una copa de licor en tu mano, ¿vas a experimentar dificultades? ¿Qué debes hacer? Obedecer a pesar de las dificultades. Esto no aplica solo a la Navidad, deberían ser 3 características que nosotros tenemos integradas a nuestra vida. Pero estos 3 detalles en la celebración de la primera Navidad deben ser los parámetros que nosotros usamos para celebrar cada año nuestra Navidad. Cuenta el relato de la primera Navidad. No te avergüences de Dios. Párate hoy en la noche frente a esos invitados y cuéntales la historia de la primera Navidad. Adórale a Dios y obedécele
a pesar de las dificultades. Oremos. Padre Celestial, queremos darte gracias, Señor, por la bendición que nos das de poder utilizar tu palabra para enfocarnos en cómo debería ser la celebración de esta Navidad. Padre, que contemos la historia, que pongamos como importante relatarla, que seamos obedientes, esforzados, adorándote en este tiempo, en esta reunión que vamos a tener. Yo pido, Padre, que tú recibas la gloria, la exaltación, a través de la forma en la que nosotros celebramos Navidad este día. Pedimos tu bendición, Señor, en la aplicación de tu palabra. Y mientras usted continúa orando cerrados sus ojos, por favor. Puede ser que esta mañana nos está visitando alguien por primera vez. Y si ese es su caso, y usted quiere permitirme orar por usted, mientras los demás tienen sus ojos cerrados, usted puede levantar su mano y con eso me está diciendo: vengo por primera vez, pastor, ore por mí. ¿Hay alguien así con nosotros? Levante su mano con toda confianza si es la primera vez con nosotros. Permítame orar por usted. Padre Celestial, estamos aquí tus hijos, agradecidos por tu palabra. Señor, ¿qué hubiéramos hecho nosotros si nosotros hubiéramos visto esa estrella? ¿Hubiéramos estado dispuestos a hacer un viaje de 1,600 kilómetros? ¿Hubiera existido en nosotros ese esfuerzo, compromiso, ese nivel de convicción para hacer eso? ¿Qué harías tú? ¿Seguirías tú la estrella? Gracias, Señor, por tu palabra. Pedimos tu bendición. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios ha sido bueno.